Buenos días, estamos en una edición más de la charla, el ciclo de conferencias de embajadores en la universidad, y hemos tenido hoy la suerte de poder contar con el excelentísimo don Alberto Aza y para hablarnos de un periodo clave en nuestra historia como es la transición española y cómo se ha desarrollado la diplomacia española en este periodo. Tenemos a Ariadna Nuchera, estudiante del grado en Relaciones Internacionales, para poder preguntarle y tener este diálogo con el embajador. Buenos días, señor Aza. Buenos días. Muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista. Primero quería felicitarle por la calidad que ha tenido la conferencia al haber abordado diferentes visiones sobre lo que fue la transición. Quería comenzar preguntándole qué acciones cree que fueron clave para que España tuviera esta credibilidad democrática, ya no solo en el ámbito europeo, sino también internacionalmente. Si se refiere a la imagen de España como Estado y como país moderno, yo creo que lo que fue definitivo fue, uno, la idea de que la transición era posible, dos, la convicción de llevar a cabo el proyecto y la participación de las fuerzas políticas del momento, la capacidad de liderazgo del entonces presidente del gobierno y la determinación del jefe del Estado, rey Juan Carlos, de que la monarquía parlamentaria o era democrática y por lo tanto parlamentaria o no había monarquía. Ha comentado que Adolfo Suárez era un gran amante de la política exterior, ya que usted ha trabajado con él dentro de su gabinete. Quería preguntarle cuáles cree que fueron estos cambios en la estrategia diplomática que se tuvieron que llevar a cabo y si hubo alguna problemática debido a esta poca información diplomática que se tenía. Bueno, es decir, se tenía que rehacer todo al mismo tiempo, cambio político, cambio legislativo, y cambio institucional, y cambio de personas y de hábitos, por lo tanto, etcétera. Entonces, ante las debilidades del Estado que se heredan, hay que poner los parches posibles y uno de ellos es la acción exterior. La acción exterior crece en importancia tanto en el número de actividades como en la determinación y precisión de los objetivos de la política exterior del momento. Y además con una regeneración generacional que implica unas nuevas formas de hacer actividad exterior, de representación exterior, pero sobre todo lo que había era una movilización mental y un entusiasmo por el éxito de la operación que se echa de menos y se echará probablemente siempre en la historia de España. Siguiendo con lo que acaba de comentar, a medida que España se fue incorporando en estas organizaciones internacionales, como puede ser la Organización de los Estados Americanos, en las que fue embajador observador, ¿cree que influyó de alguna manera la situación política que había en estos estados con cómo se implementó la política exterior española y si hubo alguna dificultad en las relaciones con estos? Hombre, dificultades siempre hay. Vamos a empezar por el final, ¿verdad? Que no somos almas gemelas, no son dos gemelos que van haciendo lo mismo todo el rato. No todos los países son distintos y por lo tanto intereses también son distintos, las personalidades son distintas, las personas que actúan son también. Tengan en cuenta que en la medida en que aparece mayor presencia económica y financiera o industrial de España en los países de Iberoamérica, se crean conflictos económicos tanto entre las clases económicas del país como entre la empresa y el Estado. En economías que además pueden haber estado acostumbradas durante mucho tiempo a una gran participación del Estado o simplemente a que no tienen un hábito de transparencia suficientemente aceptable como para funcionar con tranquilidad en el ámbito comercial y económico de la actual, ¿no? Pero sí, claro, las dificultades siempre las ha habido. Ahora, lo que ha habido también son mucho interés de entendimiento, mucho interés de entendimiento. Y mucho interés de entendimiento político. Es decir, yo creo que desde la transición todos los gobiernos han intentado estimular el desarrollo y la presencia de movimientos y por supuesto de gobiernos democráticos en Iberoamérica. Como comentaba antes, la posibilidad también de poder desarrollar esas cumbres americanas y de poder empezar ese diálogo. Claro, la cumbre es como siempre, cuando es periódica y frecuente,
pues tiene altos y bajos, altos y bajos. ¿Por qué? Porque no hay emociones todos los días, ¿no? Y sobre todo hay situaciones políticas a veces muy conflictivas, pero lo que es importante, aunque parezca un dicho tradicional de la diplomacia, que lo importante es que se celebren, es que efectivamente, a pesar de todo, aunque pueda haber dificultades internas, ausencias, lo que está claro es que hay un foro abierto, que tiene unas reglas de juego amplias y flexibles que permiten incorporaciones en cualquier momento de cualquier problema, de cualquier régimen. No hay vetos, ¿verdad? Y por lo tanto cualquier Estado puede encontrar en ese foro una pantalla o una tribuna para exponer, defender sus posiciones o lo que sea. Y desde luego creo que es una historia, diría yo, que feliz, no de grandes éxitos, pero sí feliz, y una plataforma que conviene mantener. Sobre todo en pie de igualdad, como estaba comentando antes, para poder sostenerla. Bien, también ha comentado ciertas exigencias que otros países le impuso a España en este proceso. Sabiendo esto, ¿cree que a lo mejor Estados Unidos, quien ayudó a España durante la transición democrática, cree que quizá le impuso cierta presión para su inclusión en la OTAN? Y los Estados Unidos apoyan a la transición española porque no quieren desestabilizar la península ibérica, no quieren que se desestabilice la península ibérica después, además, de la experiencia de Portugal. Segundo, tiene garantizadas sus temas de seguridad a través de bases, por lo tanto, como decía, urgencias probablemente pocas. Tercero, la incorporación o no incorporación a la OTAN viene en función del escenario de la Guerra Fría de entonces, es decir, el reforzamiento de la OTAN es importante frente al otro bloque. Presión, interés sí, presión, decirle, mire usted, si no está usted, como ahora hace Trump, ¿verdad?, que pone presiones. No, yo creo que no se produjeron presiones, había llamemos, recomendaciones, intenciones, pero lo que está claro que a lo que más le podía interesar a los Estados Unidos era que no hubiera modificaciones del estatuto, del régimen de relación bilateral de las bases. Segundo, que no hubiera una revolución en España. Tercero, que el Partido Comunista no se transformara en un partido revolucionario. Todos los que venían de visita oficial a España preguntaban por el Partido Comunista. Eso era lo que más les podía interesar, porque entonces era un tema de seguridad, porque estábamos en plena Guerra Fría. También ha comentado sobre las relaciones entre España e Israel. ¿Cree que no ponía en peligro los acuerdos que se estaban llevando para tratar de frenar a ETA? No. Yo creo que eran caminos completamente distintos, ¿no? España tenía una presión, llamemos, interna histórica de necesidad de una normalización con Israel. Era como una mancha, ¿verdad?, en lo que pudiéramos llamar el espectro diplomático de España. No podía ser, no tenía sentido. La comunidad judía española internacional, naturalmente, que presionó todo para normalizar y seguramente contribuyó a facilitar las cosas en el ámbito internacional, en otras reacciones, cada una de estas instituciones, que son muy poderosas en algunos países, en sus entornos y en sus medios. Bien, ¿y cuáles cree que fueron las mayores dificultades que enfrentó España al tener una posición fronteriza tan estratégica? En cada momento ha habido situaciones más tensas con un sector, con otro, pero yo diría que lo que sí había era una enorme, por lo menos en ese periodo, ¿no? Cuando ya inspiró confianza el proceso de transición, hubo una corriente general a favor y estimulante del proceso. Si no funcionaba en los términos que se esperaba en la colaboración por el terrorismo, era por razones de política interna de los países que habían tenido una posición anterior con respecto a los movimientos llamados de liberación en el País Vasco. Pero lo que sí había, evidentemente, una corriente, entre otras cosas, porque era una historia de éxito inesperada, deseada y necesaria, porque, vuelvo a repetir, la inestabilidad de España en la península ibérica, en pleno panorama geopolítico este-oeste, era fundamental y esencial para la seguridad europea. Y además eso, que al final ese éxito que se fue cosechando animó incluso al optimismo por parte de los socios para poder apoyar la posición y la imagen de España. Por supuesto. No, íbamos a favor de corriente, sí. Fuimos a favor de corriente y la aprovechamos bien, claro. Las cosas como son.
Ya como última pregunta, y como estudiante de Relaciones Internacionales, ¿cuál recomendación le daría a una persona que quiere dedicarse a la diplomacia? Bueno, fue primero felicitarla. Primero la felicito, porque yo soy partidario, claro, yo soy partidario. Y lo único que le diría es que si le gusta y tiene... Es una vocación, es vocacional, ¿eh? Es vocacional. Si la tiene, hay que ir a por ella. Y se consigue a fuerza de codos. Es una cuestión de ponerse y dedicarle horas para pasar unas pruebas que no son muy humanas, etcétera, pero bueno, son las que hoy hay que pasar y se pueden pasar. Y normalmente el esfuerzo, el talento se lo doy, por supuesto. Y el talento hay que echárselo, hay que ponerlo encima de la mesa y gastarse horas y nada más. Y llegará a ser miembro de la carrera diplomática y creo que no se arrepentirá. Es una carrera sensacional. Sensacional. Pues nada, muchas gracias, De nada. señora Arta. Que tenga buena carrera, ¿eh? Muchas gracias. Que tenga prisa por ser embajadora.